¿Cuándo surge el lenguaje? La lengua es el segundo órgano que se desarrolla en el feto después del corazón. Hemos visto, además, que la capacidad de lenguaje es innata en nuestra especie. Todo ello nos lleva a pensar que el lenguaje tuvo un desarrollo bastante inicial en lo que es la especie humana. El estudio de los órganos responsables del habla, es decir, del tracto vocal, lo que es la laringe, la cavidad nasal y bucal, presenta una morfología completamente diferente en los humanos adultos, donde la laringe está en una posición insólitamente baja en el cuello. Ello determina que no seamos capaces de respirar mientras bebemos. Todos los mamíferos pueden mamar y respirar al mismo tiempo. Incluso los lactantes humanos tienen la laringe en una posición igual que el resto de los mamíferos. El descenso se produce hacia los 2 años de edad, que es precisamente cuando los humanos empiezan a hablar. Y este proceso se alarga hasta los 6 años. La faringe más larga es precisamente lo que nos permite modular sonidos diferentes. Las cuerdas vocales producen el tono laríngeo, que a través del fenómeno conocido como resonancia se matizan en la cavidad bucal mediante los movimientos de la lengua, los labios y el paladar, y así dan lugar a los distintos sonidos consonánticos. Parece también que hay una relación entre la flexión de la base del cráneo y la posición baja de la laringe. Bueno, ¿qué nos dice el registro arqueológico? Bueno, la lengua es un músculo y la glotis, la epiglotis son cartílagos. Todos estos elementos no fosilizan. Sin embargo, sí que han fosilizado las impresiones del cerebro en la superficie interna del cráneo. Y parece que se puede determinar que el área de Wernicke y el área de Broca, que están relacionadas con el lenguaje, presentan un desarrollo en los primeros Homo que está ausente en los antropomorfos, y tenemos que situarlo hace 1.800.000 años. Así vemos que los primeros antropomorfos, es decir, los Australopithecus y los Parántropos, presentan todavía un paladar largo y una faringe corta. Esto nos da una laringe en posición elevada, que significa una capacidad fonética similar a los chimpancés y los gorilas. Tenemos pues que el salto cuántico se produce en los primeros Homo en el Pleistoceno inferior, con los Homos habilis. Estos ya tienen una base del cráneo con flexión y un aparato fonador parecido a los humanos, pero todavía con un paladar largo. La importancia del Homo habilis es que dobla el volumen del cerebro. Y esta expansión cerebral de estos primeros Homo solo puede entenderse si vemos otros cambios importantes en el organismo, como puede ser que la columna vertebral entra por la base del cráneo. Esto conlleva una reducción del tubo digestivo que permite el desarrollo precisamente de las cuerdas vocales, pero requiere un reequilibrio de todo el cráneo. Se acorta el maxilar y se desarrolla el cráneo frontalmente. Esto solo es posible con un cambio de dieta. Es decir, si se reduce el tracto digestivo es porque se ha cambiado la alimentación, se han incorporado la carne, y al reducir el metabolismo y la cantidad de energía que requiere el estómago, se permite un desarrollo de lo que es el metabolismo del cerebro. Además, esto va asociado a un cambio en otro hueso importantísimo, que es el de la cadera. El hueso de la cadera, al tener los primeros Homo esta posición vertical, cambia completamente y cambia totalmente su orientación, de modo que la vagina, lo que es la matriz, queda orientada hacia adelante y no hacia atrás, como en los primeros antropomorfos o los primates. Esto significa que las relaciones sexuales no se producen por detrás, sino cara a cara. Y además, el cambio en el hueso del pubis dificulta el parto muchísimo. Esto hace que la madre no pueda ver la cabeza del bebé en el momento del parto. Algunos investigadores han llegado a desarrollar la hipótesis de que esto necesita necesariamente un comportamiento social, porque a pesar de que una mujer puede parir sola, es mucho más aconsejable de estar acompañada. E incluso han llegado a especular sobre el hecho de que la mujer humana sea la única entre todos los mamíferos que presenta un periodo de vida en que no es fértil sexualmente, y eso
parece que tiene connotaciones sociales. Implicaría entonces que la mujer tiene un carácter social, implicaría el nacimiento de sociedades matriarcales, en las cuales la mujer es la que tiene una función distinta, no solamente de asistenta en el parto, sino una función de transmisora, de coordinar todo lo que son los movimientos sociales. En ninguna otra especie de mamífero se da este papel de la menopausia en las mujeres y debe ser sin duda significativo. Vemos entonces que este salto se produce en el Pleistoceno, ya en el Pleistoceno inferior con los Homo habilis, también con el Homo ergaster, y se dispara en el Pleistoceno superior con los neandertales y los sapiens hace 300.000 años. Por ejemplo, tenemos un fósil en Quevara, en Israel, donde se ha encontrado un hueso hioides de un neandertal que es de una morfología y un tamaño igual al hueso hioides de cualquiera de nosotros. Esto parece demostrar que eran anatómicamente capaces de hablar. Sin embargo, los neandertales presentan un segmento vertical, igual que el nuestro, pero un segmento horizontal más largo. Es decir, tienen una laringe parece similar a la nuestra, pero un paladar todavía largo. Esto daría una habla distinta a la nuestra, sin embargo, parece demostrar que tenían habla. El cráneo 5, encontrado en Atapuerca, en la cima de los huesos, de un neandertal, conocido como Miguelón, tiene completo todo el aparato auditivo y realmente le dan una receptividad auditiva muy parecida al hombre moderno. Otra diferencia entre los neandertales y los Homo sapiens es la frente más aplanada de los neandertales y el toro supraorbitario, este cráneo alargado con un occipital que va proyectado hacia atrás y una apertura nasal situada en posición muy anterior. La cabeza craneal de los neandertales es de 1750 centímetros cúbicos de media, es superior a la humana actual. También, claro, hay que tener en cuenta que su peso corporal era superior. Al tener una mayor masa ósea, muchos científicos prefieren hablar de coeficientes de encefalización, que era de 4,8, siendo la de los humanos actuales de 5,3. Lo que sí que es importante es ver que el lenguaje va asociado a un montón de cambios, y estos cambios pasan por los cambios en la columna, la posición de la columna vertical, el cambio con la cadera, con la vagina y los procesos de la menopausia, y también en el desarrollo de las cuerdas vocales. También al uso de las herramientas, pero otros muchos comportamientos sociales, como son el uso del fuego. Es evidente que los neandertales utilizan el fuego de forma sistemática, tienen hogares y solo se puede entender un comportamiento social alrededor del fuego, porque es precisamente cuando están sentados alrededor del hogar donde debió nacer la conversación. También hay el uso de herramientas y los enterramientos en cuevas, donde se puede hacer ya hipótesis bastante sostenibles de rituales por la disposición en orden de los huesos, porque hay flores acompañando los esqueletos, porque se encuentran elementos como astas de ciervo o collares que nos están realmente hablando de humanos inteligentes. Este aumento del encéfalo se produjo en el Pleistoceno medio, pero algo que realmente ha llegado a revolucionar toda la concepción y toda lo que era la tendencia de la evolución o lo que se aceptaba como la tendencia lineal de la evolución es el hombre antecesor que se halló en Atapuerca. El Homo antecesor tiene una cronología de 1.200.000 años y realmente presenta una morfología muy moderna. Se le llama precisamente antecesor porque se cree que es el antecesor tanto de neandertales como de sapiens. Sin embargo, es bastante difícil ubicarle cronológicamente, porque si le situamos entre lo que es el Homo habilis y el Homo neanderthalis sapiens, se nos sitúa cronológicamente después del Homo georgicus y antes del Homo heidelbergensis. Todo esto nos lleva a replantearnos la línea evolutiva desde el Homo habilis hasta el Homo actual
y realmente nos hace apreciar de que hubo muchas épocas de la historia en que hubo una convivencia, una coexistencia como mínimo de 3 especies de homínidos. Tenemos que replantearnos muchas cosas. Vemos que todos estos hombres, homos antiguos, eran inteligentes, que tenían comportamientos sociales que presuponen claramente un desarrollo importante del lenguaje. También el desarrollo del área de Wernicke y del Broca hacen presuponer un desarrollo temprano del lenguaje. Y vamos a ver, todo esto retrocede de forma espectacular lo que hasta ahora se había aceptado como un desarrollo del lenguaje solamente a partir de 100.000 años. Lo que es la laringe, la cavidad nasal y bucal, presenta una morfología completamente diferente en los humanos adultos, donde la laringe está en una posición insólitamente baja en el cuello. Ello determina que no seamos capaces de respirar mientras bebemos. Todos los mamíferos pueden mamar y respirar al mismo tiempo. Incluso los lactantes humanos tienen la laringe en una posición igual que el resto de los mamíferos. El descenso se produce cuando surge el lenguaje. La lengua es el segundo órgano que se desarrolla en el feto después del corazón. Hemos visto, además, que la capacidad de lenguaje es innata en nuestra especie. Todo ello nos lleva a pensar que el lenguaje tuvo un desarrollo bastante inicial en lo que es la especie humana. El estudio de los órganos responsables del habla, es decir, del tracto vocal, y parece que se puede determinar que el área de Wernicke y el área de Broca, que están relacionadas con el lenguaje, presentan un desarrollo en los primeros Homo que está ausente en los antropomorfos, y tenemos que situarlo hace 1.800.000 años. Así vemos que los primeros antropomorfos, es decir, los Australopithecus y los parántropos, presentan todavía un paladar largo y una faringe hacia los 2 años de edad, que es precisamente cuando los humanos empiezan a hablar. Y este proceso se alarga hasta los 6 años. La faringe más larga es precisamente lo que nos permite modular sonidos diferentes. Las cuerdas vocales producen el tono laríngeo, que a través del fenómeno conocido como resonancia se matizan en la cavidad bucal mediante los movimientos de la lengua, los labios y el paladar, y así dan lugar a los distintos sonidos consonánticos. Parece también que hay una relación entre la flexión de la base del cráneo y la posición baja de la laringe. Bueno, ¿qué nos dice el registro arqueológico? Bueno, la lengua es un músculo y la glotis, la epiglotis son cartílagos. Todos estos elementos no fosilizan. Sin embargo, sí que han fosilizado las impresiones del cerebro en la superficie interna del cráneo.